La Mesa Agropecuaria de En Perspectiva es una presentación de Isusa y New Holland Agriculture. Abrimos, señoras y señores, la Mesa de En Perspectiva en este martes 29 de agosto de 2017, Mesa Agropecuaria. Rosana, presentamos a quienes hoy integran esta mesa. Sí, cómo no. A mi derecha, Raquel Hernández, es ingeniera agrónoma, orientación hortícola, asesora en predios hortícolas de Canelones, coordinadora de producción en Feral Sociedad Anónima, una empresa que trabaja con productos orgánicos. Raquel, muchas gracias y bienvenida. Buen día. Primera vez, ¿no? Sí. Primera vez. Seguimos. Justo los dos de la derecha, primera vez. Así que continuamos con Saturnino Núñez, ingeniero agrónomo, es ex investigador de INEA Las Brujas en manejo integrado de plagas e impacto ambiental de plaguicidas. Nino, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias. Así que hay que decirle Nino. Bueno, anotamos. Y con ese nombre Seguimos. Seguimos con Federico Montes, ingeniero agrónomo, director de servicios agrícolas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que ya nos ha acompañado. Buen día. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Bueno, y después mi mano derecha en granja, la ingeniera Adriana Sumarán, productora frutícola en Melilla, que me hizo una anotación. Primera mesa 100% granjera. Opa, bueno, alguna vez tenía que darse, Alguna vez en la vida tenía que darse. Vamos al primero de los temas. Las huertas instaladas en jardines e incluso en balcones en medio de la ciudad dejaron de ser una novedad. Talleres, cursos, cursillos, servicios a domicilio están a la orden del día. ¿Cuál es la causa de esta tendencia? Y bueno, parece bastante claro que el consumidor busca alimentos con garantías de inocuidad y asocia ese concepto a la ausencia de agroquímicos en la producción. Entonces, ¿la producción orgánica efectivamente garantiza inocuidad al consumidor? ¿Cuánto de lo que aquí se produce se realiza bajo esta modalidad? De esto es que queremos charlar en estos primeros minutos. Rosana, ¿a quién le damos primero la palabra? Bueno, parecía interesante hacer una vueltita corta con qué es finalmente un alimento orgánico, porque en el montón de bibliografía que estuvimos separando con Fernanda en la producción, hay diferentes artículos, diferentes fuentes de información, donde las definiciones terminan confundiendo, y me parece que eso es un poco lo que sucede en general con quienes no están en la producción de alimentos. Así que, Adriana, si te parece, arrancamos. ¿Qué es lo que finalmente es un alimento orgánico? Bueno, a ver, quizá ahí nos tendríamos de todo lo que anda en la vuelta, que realmente es mucho y ambiguo. Yo me quedaría, no sé, puede ser, pero un poco con la definición de la FAO, que habla de la agricultura orgánica, es un sistema de producción que trata de utilizar al máximo los recursos de la finca, dándole énfasis a la fertilidad del suelo y la actividad biológica, y a minimizar el uso de los recursos no renovables y no utilizar fertilizantes y plaguicidas sintéticos. Y hago énfasis en sintéticos, para proteger el medio ambiente, otro énfasis, y la salud humana. Porque me parece que esta definición abarca de alguna forma los aspectos más básicos que define la producción orgánica, que es la no utilización de plaguicidas sintéticos, es decir, lo que está hablando es el origen de los plaguicidas que se utilizan. Primer precisión y gran confusión. La producción orgánica utiliza plaguicidas y utiliza fitosanitarios, tal como son definidos. Lo que diferencia es el origen de esos plaguicidas, es decir, la producción orgánica se centra en que esos plaguicidas que no sean sintéticos. Entonces me parece que es la primera cosa bien clara. ¿Cuál sería un plaguicida aceptado entonces? Y bueno, tenemos, por ejemplo, todos los de origen biológico y todos los naturales. Por ejemplo, para cosas bastante comunes, los aceites derivados del petróleo, los cobres que están en los suelos, y después todo la familia, digamos, de lo que son los controladores biológicos, ¿verdad? ¿Y un fertilizante admitido? Ese tema es mucho más ambiguo y varía notablemente entre la legislación de los diferentes países. Pero básicamente es lo mismo, es decir, tienen que ser necesariamente de origen natural.
El compostaje es uno de ellos. Básicamente en los compostajes. En los abonos orgánicos es donde hay más discusión o más condiciones para aceptarlo dentro de una ¿Qué es el producción orgánica. compostaje, por las dudas? A ver, Raquel. Es una fermentación de residuos orgánicos que lleva un proceso de fermentación, donde se disminuye determinados patógenos y genera la liberación lenta de nutrientes. Muy bien. Así que entonces, estábamos con la definición de producción orgánica. ¿Algo Sí. más, Adriana? No, que un poco los otros dos temas fundamentales que definen la producción orgánica, que es la protección o conservación del medio ambiente y la salud humana, yo pienso que es una característica de la producción orgánica, pero no es exclusivo de la producción orgánica. Tenemos muchos sistemas de producción con el énfasis en eso. Todo, básicamente yo creo que hoy no se discute que el énfasis de cualquier sistema de producción tiene que tener necesariamente como objetivo la salud humana y la protección del medio ambiente. Entonces, lo que, no por definición, pero sí por diferencia de otros sistemas productivos, básicamente estamos hablando que la producción orgánica lo que difiere es del tipo de plaguicidas o de insumos que utiliza para la producción. Lino, ¿alguna suma a esto? No, lo mismo que dijo Adriana, podríamos agregar de que de alguna manera en el público en general está el concepto que lo que es producción orgánica es sano y lo que es producción convencional no es tan sano. Y eso en realidad eso es erróneo. Es decir, si las cosas se hacen bien en producción convencional, es tan sano como la producción orgánica. O sea, lo que pasa es que hay una asociación al uso de agroquímicos. Bueno, y justamente ahí yo creo tenemos al director de servicios agronómicos, él puede hablar mejor que yo del tema, pero ahí justamente hay un tema que tiene que ver con el uso de agroquímicos, con el buen uso de agroquímicos, y qué significa que un producto vegetal tenga residuos de un agroquímico. Que tenga residuos de un agroquímico no quiere decir que sea veneno. Es decir, el nivel de residuo que tienen los plaguicidas, que tienen los productos vegetales en el momento que se consumen, está por debajo de un nivel que no produce ningún tipo de daño al ser humano. E incluso hay márgenes de seguridad de hasta 100 veces. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta 100, debajo de 100 veces el residuo de plaguicida que tiene el vegetal no le produce ningún daño al ser humano. Yo voy a dar un ejemplo al respecto, no de plaguicidas, sino de algo que consumimos todos los días. La cafeína, por ejemplo, es en muchos casos más tóxico que algunos plaguicidas. Ajá. Tomamos cafeína todos los días. Interesante, sí. No nos morimos. Entonces todo depende del nivel, ¿verdad? Entonces el hecho es que el nivel de plaguicida que tiene un producto vegetal cuando se consume, si está producido de la forma que se tiene que producir, no causa ningún tipo de daño al ser humano. Así que entonces responsabilidad. Así que entonces estamos hablando de una dicotomía artificial, falsa. Yo creo. Bueno, y ahí venía la pregunta que te iba a decir a Federico. ¿Por qué entonces hay esa asociación fuerte entre, a tal punto que el agroquímico se lo pone como sinónimo de agrotóxico? Por definición es malo, y me consta que es que Aguerre, el ministro, lo ha trabajado muchísimas veces, hasta con los propios medios de comunicación y dentro del sector agropecuario. ¿Qué es lo que hay por detrás de esto? Yo creo que sobre todas las cosas, primero me parece que la sociedad lamentablemente no ha tenido una buena información de qué es lo que se está haciendo en el Uruguay y cuál es el correcto uso de los agroquímicos, ¿no? Primer cosa, como servicios agrícolas nosotros registramos los agroquímicos de origen sintético, pero también registramos todos los agentes de controlador biológico. Es algo bastante nuevo de los últimos 5 o 6 años, y también estamos comenzando a generar toda la normativa para la parte de fertilizantes orgánicos, o sea, lo inorgánico y lo orgánico. ¿Por qué quiero poner este concepto? Porque no todo lo que es orgánico es bueno. Hay que también entender qué componentes tiene. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que todo el mundo dice, bueno, usa nicotina. La nicotina... ¿Cómo que quién dice usar nicotina? Por ejemplo, el lenguaje común, el ama de casa dice, no, usa la nicotina para los insectos. La nicotina, desde el punto de vista toxicológico, es un categoría 1. O sea, quiere decir que tiene una dosis letal muy baja para que te haga daño en el cuerpo, en la salud de una persona.
Eso es equivalente a un categoría 1 de un fosforado. Para ponerlo, uno que parece que es bueno y amigable, pero en realidad hay que entender que todos los productos también tienen una categorización desde el punto de vista toxicológico y también desde el punto de vista medioambiental, incluido todo el tema de los compostajes, porque hay que entender cuál es su contenido de fertilizante, de nitrógeno, etcétera, etcétera, y como ministerio también tenemos que darle garantía a quien lo usa que eso es correcto y está comprando lo que realmente se dice. Hace unos días participé en línea de una jornada que me pareció espectacular, que planteaba... ¿24 de agosto? 24 de agosto, como para la nostalgia. Decían, a mí me tocaba hablar sobre qué quieren los mercados hoy. Mercados y agroquímicos. Creo que todos vamos a estar de acuerdo en que en el Uruguay y en gran parte del mundo lo que hoy quiere cualquier consumidor es que el producto sea saludable. Que sea saludable quiere decir, hace muchos años atrás solo hablábamos de que si es sabroso, si tiene tamaño, si me gusta o no me gusta. Hoy sabemos que tiene que tener, que al momento que tú lo consumas, tiene que estar apto para el consumo. Y el segundo elemento es que tiene que ser amigable con el medio ambiente. Esas son las 3 características clave de cualquier alimento saludable en el día de hoy. Esa es la forma que elige el consumidor. A ver, Raquel. Bueno, para mí se olvidaron de una pata importante que es el productor. Cuando se habla de agricultura orgánica, el productor recibe un valor superior por su producción, que lo que hace ese valor es establecerlo dentro del predio con determinadas características. El productor tiene que realizar determinadas labores como la conservación de materia orgánica en el suelo, incorporación de abonos verdes, que disminuya el tema de las malezas, el manejo de determinados cultivos asociados para disminuir el tema de las aplicaciones. Todo eso lleva un concepto y una cultura que al consumidor, el consumidor paga un precio extra, pero porque realmente lo que está es manteniendo un productor con una sabiduría en los predios. Que me parece que ese es el valor que tiene desde el consumidor. Hay un traslado del valor del consumo hacia el productor, lineal, ¿no? Con un valor muchas veces superior al que se le paga el convencional. Tú decís que el consumidor entonces estaría en todos los casos dispuesto a pagar más por un producto que es orgánico. Sí. Bien. Sí. Y la diferencia de ese productor... Eso es un valor social que está pagando. Bien. Y la diferencia de ese productor que produce de forma orgánica respecto al que produce de forma convencional, digamos. ¿Por dónde pasaría? ¿Por qué no habría un traslado? ¿Por qué no se reconocería al otro tipo de productor? En realidad hay un tema también estatal, ¿no? Que hay tecnología que todavía no ha llegado a los productores convencionales o son reacios. Muchas veces cuesta incorporar tecnología orgánica solo por el hecho de que muchas veces lleva mucho tiempo, hablo de años, el manejo. Cuando uno pasa de un predio convencional a un orgánico hay una descompensación en los sistemas. ¿Sí? Puede haber una invasión grande de plagas que hay que saber controlar y muchas veces no se conoce esa tecnología. Uh-huh. Sí. Yo creo, en primer lugar, que la producción orgánica tiene su lugar y es importante, y como decía ella, hay determinado tipo de productor, como el productor familiar, donde el desarrollar producción orgánica le implica una buena alternativa desde el punto de vista social e incluso hasta económico. Después tenemos lo que es la producción convencional, que también es válida, pero es para otro tipo de productor y es para otro tipo de consumidor. Y con respecto a la tecnología... Pero ¿cuál sería ese otro tipo de productor y bueno, consumidor? el asunto es que el productor convencional, de fruticultura, de horticultura, de soja o de lo que sea, en general requiere otra infraestructura para producir, mano de obra contratada, un montón de cosas más que no lo puede hacer en producción orgánica, ¿verdad? Y después hay otro elemento que
que yo creo que es importante, que lo dice ella referido a la tecnología. En el Uruguay y en el mundo, la tecnología en general se ha ido generando hacia lo que es la producción convencional, que es la producción mayoritaria del mundo, ¿sí? Y la producción orgánica en general se ha basado en una tecnología más empírica, digamos, del boca a boca. Entonces, bueno, es mucho más difícil la adopción, porque yo recuerdo cuando empecé a trabajar en INIA, existían lo que en aquel momento se llamaban las cartillas. Entonces, el organismo de investigación armaba unas pequeñas recomendaciones de producción que surgían de la investigación, y de esa manera se hacía la producción convencional. El productor, para el productor orgánico nunca existió eso. Entonces es mucho más difícil. Ahora, Adriana, yo me pregunto, Sí, ¿por qué si genera un alejamiento del consumidor, ¿no? Si el consumidor está buscando inocuidad, certeza, garantía Bueno, de a lo ver, que consume? primer aspecto me parece fundamental. La inocuidad de un producto alimenticio no tiene que ver con el sistema de producción. Yo insisto en eso, es decir, no hay nada que justifique un producto que no sea inocuo. Podemos llegar a ese producto de diferentes formas, pero de ninguna manera podemos no llegar a un producto inocuo. Y creo que eso hoy no se discute. Entonces, identificar un tipo de producción, sea la orgánica, la convencional, con la inocuidad, me parece una cosa que confunde más que aportar. Es decir, tenemos la obligación de generar productos inocuos, como tenemos la obligación de conservar los recursos naturales. Yo ahí quiero hacer una precisión muy importante. Es decir, lo orgánico sí, pero no cualquier cosa en el Uruguay se puede hacer orgánica. Y eso hay que ser absolutamente sinceros. ¿Por qué? Porque tenemos una primavera llovedora, tenemos que enfrentar en todos los cultivos, pero sobre todo cuando hablamos de frutales, que cumplen una condición que yo creo que es única para un cultivo, es que no lo puedo mover, no puedo rotar, no puedo evadir una presión de plaga creciente. Entonces, en fruticultura es realmente una cosa, es decir, yo creo en la fruticultura orgánica, sí, y hay lugares en el mundo que la desarrollan con éxito y tiene un valor agregado. En Uruguay la fruticultura orgánica No se puede. A ver, porque lo primero en cualquier sistema de producción es asegurar que el productor sobreviva. Entonces, interesante esto, ¿no? Lo que complejiza la discusión. Complejiza, pero la hace también, me parece que cualquier país tiene que hacer un análisis inteligente para ver dónde tiene de alguna forma condiciones para producir un producto orgánico que tiene, como decía Raquel, un valor agregado por un montón de connotaciones. Pero a ver, si lo asociamos con la inocuidad, o sí, a ver, porque hay una cosa, no, y hay una cosa que para mí es conceptual, ni que hablar que cómo se produce, es muy importante qué tipo de insumo se utiliza. Pero creo que son herramientas, y que a veces es mucho, si bien es importante qué herramienta se utiliza, a veces es mucho más importante en la inocuidad del alimento y en el cuidado de los recursos naturales, en cómo se utiliza. Es decir, yo puedo usar muchas cosas sin envenenar a nadie y sin hacer daño a nadie. Después creo que los sistemas de producción tienen que necesariamente estar adaptados a una realidad productiva. Cuando digo una realidad productiva, es del productor, de su contexto, de qué producto, de qué mercado. Hay mercados que valorizan, pero no nos podemos aislar de una realidad agroecológica que viene dada. En resumen, la producción orgánica en Uruguay sería viable considerando, dijimos, lo ambiental. Dijimos que la pata económica es fundamental. Sí. Para ser viable desde el punto de vista social, ambiental y económico, es pensable para predios chicos. Para predios chicos, sí. Producción familiar y cooperativas. Donde se pueda manejar y actuar sobre una superficie manejable, valga la redundancia. Uno de los sistemas que ha sobrevivido a lo largo del tiempo es la producción orgánica en hierbas aromáticas de una cooperativa de productoras familiares que lleva más de 25 años en el proceso. El proceso, voy a hablar por lo que me han contado. Ha sido largo y tedioso, muchas veces desalentador, pero
pero se ha logrado de alguna forma dentro de la industria y los productores llegar a un eslabón donde uno apoya al otro. O sea, yo aseguro el precio, tu venta, y vos me aseguras la calidad y la producción. Esas familias, las mujeres siguen manteniéndose en los predios y sus hijas ahora son el relevo. Uh-huh. Ese es el tipo de producción orgánica que yo veo viable. Bien. Federico, para cerrar este tema, tú decías hay que entender. A mí me parece que más que hay que entender es que hay que informar o estar informado. ¿Cómo hacemos con este tema que genera siempre tanta... se arraigan esos mitos que al final se vuelven verdades? Pues sabes que esto es parte de la conciencia agropecuaria, ¿no? Es un capítulo de la conciencia agropecuaria. Primero, yo creo que hay que demostrar lo que se está haciendo, claramente. Yo siempre digo, hay que decir lo que se hace, hacer lo que se dice y luego poder demostrarlo. Creo que la fruta y horticultura, o sea, toda la producción vegetal intensiva, debe también demostrarle a la ciudadanía, al consumidor final, que lo que obtiene, que lo que está consumiendo es un producto que está inserto en un sistema de producción que asegura las condiciones de salud y de medio ambiente. Esa me parece que es la clave. Y lo digo y general, y no hay que solo cargarle al agroquímico, porque hay más componentes que hacen a la inocuidad. Y voy a hablar de un tema claro. Uno tiene una fruta, tiene una verdura, pero después uno la lava, el lavado tiene que ser bromatológicamente aguas potables. Yo, por ejemplo, conozco predios que tienen que potabilizar el agua para bañar una fruta. Porque después si yo la consumo y esa agua tiene coliformes, no tiene agroquímicos, pero tiene otro problema. Uh-huh. Entonces, creo que son cosas que el consumidor final tiene que terminar de entender el proceso en general en cual se hace la producción y qué garantías tiene. Y el paso de demostrarlo es que en algún momento el Uruguay va a tener que comenzar los procesos de certificaciones claras para decir esto es real y no es un cuento.